Estoy en San Miguel de Tucumán, vine a conocer un poco más del laburo que está haciendo Ine Palacios. Ine fue compañera mía en la facultad, estudiamos Ciencia Política juntos. Ganó una beca muy grosa, la beca de Obama Scholars. Obama beca a 12 personas creo que por año aplican de todo el mundo, ella fue una de los casos. Y también al margen de eso está construyendo políticamente para intentar transformar la realidad en una provincia en donde no hay alternancia hace mucho tiempo. Está empujando una agenda de programadores en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para que haya más programadores en la ciudad de San Miguel de Tucumán. La revolución que vi estos días es increíble, verdaderamente increíble lo que está pasando. Así es, hacer política siendo mujer en el norte de Argentina. ¡Esa! ¿Algún plato más? Por favor. Bueno, Inés, ¿dónde estamos? Estamos en Santa María, Catamarca, la capital de los Valles Calchaquíes. ¿Y por qué estamos acá? ¿Por qué vinimos acá siendo que vos sos tucumana? Porque mi mamá y mi papá y la mayoría de mi familia, el 90% de mi familia, es de acá. Si bien yo nací y me crié y crecí en San Miguel de Tucumán, el 25% de mi vida la pasé acá. Aprovechemos que estamos acá para contarme cómo arrancó todo. Al margen de lo familiar, ¿cómo arrancó tu vocación por la política? ¿Cómo arrancó mi vocación por la política? Yo creo que desde chiquita ya me di cuenta que tenía como vocación por la praxis política. Por ahí más de mi generación, los modelos de Naciones Unidas me marcaron un montón. Digamos, las menciones de eso, viajar a Buenos Aires a representar a mi colegio, pero por sobre todo el centro de estudiantes. ¿Cuántos años tenías ahí? 17. Armamos una lista de centros de estudiantes, hacía 5 años que no tenía centro de estudiantes en mi colegio y le pagamos todas las deudas a los centros de estudiantes anteriores, sacamos guita y revolucionamos el colegio y ahí nada, yo era la presidenta, mi mejor amiga era la vice y no había duda que me gustaba esa cosa de tomar decisiones y representar. ¿Y tus viejos, alguno tenía militancia política o algo? ¿Venías de familia política en su momento? De mis viejos no, mi abuelo sí, mi abuelo fue el presidente del Partido Justicialista de acá, de Santa María. Te diría que si corre por mis venas políticas es por mi abuelo. Y contanos cómo fue el salto entonces a ir a estudiar a la facultad. Nosotros fuimos compañeros de la facultad, probablemente la mayoría no lo sepa, pero ¿cómo fue ir a Ditela en su momento? ¿Cómo fue ese camino? Y fue un camino, a mi vieja se le ocurrió que estaba bueno irme de la provincia. En Tucumán no es común irse, la UNT es muy buena, la Universidad Nacional de Tucumán, por lo cual uno no crece con la idea de irse como sí crecen otros chicos en otras ciudades. Pero bueno, mi vieja me dijo, che, ¿y si probás con otra provincia? Y ahí averigüé como cuáles eran las mejores universidades de ciencia política, me enteré que existía la Ditela y San Andrés, postulé las dos, la Ditela me dio mejor beca que la San Andrés y fue un largo camino de convencerlo a mi viejo que no quería que me fuera de Tucumán. Lo convencimos con mi vieja y me instalé en Tucumán, en Buenos Aires, a mis 18 y viví 10 años allá. No es común que alguien que esté bien instalado, que tenga un buen laburo, que tenga un grupo de amigos, que tenga una pareja, bla, en la ciudad de Buenos Aires, que elija volver. No es común porque además cuando volví todo el mundo me preguntó qué pasó, como que no entendían que eso haya sido una decisión genuina. Como un fracaso lo veían. Claro, lo veían como un fracaso. Volviste porque no anduviste allá. Y de hecho en mi familia había mucho miedo en esa vuelta, como porque además yo estaba en un proceso que había postulado varias becas, postulé a 8 posgrados en Estados Unidos, me aceptaron en 6, 3 me dieron muy buena beca y mi idea era como hacer mi transición de la pandemia en Tucumán y después irme a Estados Unidos. Y en Tucumán, nada, flashé que mi vocación era ahí, que había que construir desde ahí, que hay que hacer la patriada y todavía estoy media conectada con eso y como viviéndolo muy desde la decisión personal de la vocación. Primero, ¿la beca es una solución? Sería una pregunta. Y segundo, ¿qué te pasó a vos cuando recibiste una beca? ¿Te agarró orgullo, miedo, cagazo? ¿Qué te pasó? Claramente las becas no son una solución, son unos parchecitos para acelerar las oportunidades de la vida de alguien en términos más individuales. Para mí fue eso, o sea, me aceleró las oportunidades zarpado. Nadie decía que yo a los 21 iba a estar viviendo en Washington entrando al Congreso, o sea, no entraba en mi cabeza esa posibilidad. ¿Y qué decís que hay un problema de autoestima o había en vos o puede haber en alguien que recibe una beca? Sí, en realidad mi problema de autoestima era más de chiquita y tiene que ver con una de mis causas como más fuertes que la del racismo, que yo desde muy chiquita me reconocía inferior por mi color de piel. Me reconocía más fea, me reconocía
inferior, básicamente por eso. Pues te lo hacían notar. Porque me lo hacían notar, digamos, desde prender la luz porque no se te ve, que la directora del colegio me pregunte por qué tenía las rodillas sucias delante de todos mis compañeros. Creo que había una cosa muy desde chica mía de querer destacar, o sea, de buscar que lo exterior confirme que yo era buena. Y las becas también fueron un poco ese resarcir de que yo era buena, digamos. Pero ¿y cuándo te fuiste reconociendo causas que te acusan mucho como el racismo o el feminismo? ¿Cuándo fuiste dándote cuenta de eso como que te ordenaba a la vida o la política? La primera vez que me lo preguntaron fue en Washington. Tenía un amigo mexicano que me decía, vos tenés raíces indígenas, como nadie me lo había preguntado en esos términos. Yo dije, sí, mi abuelo me decía que veníamos los indios, nunca hablé de eso, me da un poco de vergüenza. Y ahí me di cuenta que había mucho para hablar. Y después tenía una amiga afroamericana que me dijo, che, yo vi tu foto de Facebook, vos tenés hermanas blancas, tenés amigas blancas y vos no sos blanca, ¿cómo vivís eso? Y fue como, wow, nadie me preguntó eso. Y ahí me di cuenta que nada, o sea, que había algo en mí que estaba de un montón, tenía 21 años y por primera vez lo estaba como apalabrando. Venimos a conocer a Olga, la mamá de Ine. La sensación que me queda, o que me ha quedado recorriendo todo el camino, frenando, conociendo gente, es del inmenso potencial que tiene el norte argentino, la calidad humana de las personas, el talento. La posibilidad de desarrollarse es muy baja. Si vos querés tener un futuro, te tenés que ir de Santa María, en el caso de acá, y mucha gente se termina yendo a San Miguel de Tucumán, que es la ciudad más grande que tiene cerca Santa María. Imagínense que hay un camino, el camino que la mayoría de la gente hace para ir a San Fernando de Catamarca, la capital de Catamarca, que es pasando por San Miguel de Tucumán. Entonces buena parte de esta región mira mucho a Tucumán. Permiso, César, te voy a hacer un poquito de foco. ¿Qué es Santa María para vos? Es todo, digo. ¿Nacido y criado acá? Sí, en Santa María. ¿Y qué es lo que más te gusta de Santa María? La gente, su paisaje, todo de aquí, digamos. Estoy con mi mamá Santa Mariana del Valle de Yocavil. Estamos en el Cerrito, en su casa, la casa de Chalay, por comer el postre. ¿Qué vamos a comer? Y vamos a comer un budín de zanahoria, acompañado de un helado de chocolate, unas cascaritas de naranja y una salsa de naranja reducida. Tenemos un toque de arrope de algarroba. Divino. Bueno, ¿y cómo es tu historia, Olga? ¿Qué haces acá en Casa Chalay? En Casa de Chalay tengo 2 cabañas y hago cocina amigas. Hacemos con una amiga, Soraya Gutiérrez, una grosa, cocina territorial. Tiene mucho que ver con lo ancestral, con lo tradicional y también con lo contemporáneo. Porque bueno, se trata de eso, de dar una vueltita de rosca a todas las cosas riquísimas y exquisitas que tenemos en el territorio. Los productos nuestros son fabulosos y de eso se trata la cocina. No, pero el tema de la espera no es una materia. Ahí te estás escuchando eso. Mirá que chiqui. ¿Cómo es hacer política en el norte? Y yo dividiría esa respuesta en 2. ¿Cómo es hacer política y cómo es hacer política en el norte? A ver. Porque cómo es hacer política, primero en la época en la que estamos, donde la política está tan vapuleada, la dirigencia política no viene dando respuestas, bla, te da un poquito de culpa decir hago política. Cuando te preguntas a qué te dedicas, decir, che, yo hago política. Y después te trae un montón de preguntas, ¿de qué vivís? ¿Cómo diversificás tus apoyos? ¿Quién te banca? ¿Laburás dentro del sistema o fuera del sistema? ¿Cómo lo cambiás? Me decías que había 2 cosas. Una es hacer política, que es un quilombo, lo vivimos todo, me pasa a mí todo el tiempo, me pasa que también cuando decís soy político, viste una mirada extra. El segundo es del norte. Hay una mirada de que el norte es más conservador, es más machista, es así, es tan así, no. ¿Y cómo eso afecta la posibilidad de hacer política en tu caso? Y ahí me das pie para hablar de lo segundo, que es básicamente eso, digamos, ¿no? En el norte lo que se dieron son, si bien vos tenés como centros urbanos donde hay discusiones que van al calor de la humanidad, digamos, más progresistas, pero sin embargo también tenés una presencia fuerte de la iglesia y tenés un montón de ideas que llegan un poco más tarde comparado con otros lugares. Entonces el conservadurismo está fuerte y tiene muchas connotaciones, entre eso mucho patriarcado, digamos, ¿no? Para ponerlo en términos prácticos,
la política tucumana está muy masculinizada y muy avejentada comparado con otros espacios. Por darte un ejemplo, la legislatura tucumana es la 5ª legislatura más masculinizada de todo el país. Si mirás la nómina de los legisladores, solo 9 de 49 son mujeres, y si mirás la nómina completa, ninguno tiene menos de 35 años, tienen de los 40 para arriba. Entonces la posibilidad de alguien pendejo, mujer, encima marrón, de liderar un proceso, de llegar a esos lugares, está un poco más complicada. Porque, digamos, siempre digo lo mismo, la psiquis del tucumano, digamos, del gran tomador de decisión en la unidad más básica que es la familia, es un varón más grande, digamos. Entonces, como que todavía los tucumanos no sé si estamos tan preparados para que nos lideren jóvenes y mujeres. ¿Estás intentando romper eso? Sí, yo creo que igual se puede, ¿no? Como que no sé si la idea de esto es ponerse en víctima, sino entender que hay como una variable estructural que está ahí, que no la podemos cambiar y que en última instancia hay que sobreadaptarse a eso, ¿verdad? ¿Por qué elegiste el PRO? ¿Crees que el PRO es un espacio que, no sé, te recibió, que te gusta o es donde haces política? No sé si lo elegí a priori, creo que se dio un poco. Cuando yo empiezo a laburar en el gobierno de la ciudad, fue en un momento donde el PRO le toca hacerse cargo del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno de la ciudad. Y entonces toda la generación de politólogos, de profesionales pendejos que laburábamos un montón, vimos que el mérito era un componente fuerte. Es decir, si nos esforzábamos, cada 6 meses aumentábamos responsabilidades, teníamos capacidad de impacto, ¿no? Fue un poco lo que me encontró a mí. A mis 26, habiendo pasado de procesos así de aceleración de responsabilidades, sentada con una gobernadora, como María Eugenia Vidal, llevándole mis análisis de políticas públicas y viendo que eso se convertía en una realidad de impacto. Entonces ahí, como que no pude negar que yo era parte de un proyecto político. En términos más ideológicos, remil creo en la pluralidad. Sé que es un espacio que si yo levanto mi agenda feminista, mi agenda antirracista o mi agenda de pueblos indígenas, me bancan. Si digo, che, me voy a Tucumán, me siento zarpadamente apoyada. Y en lo personal hoy, en lo coyuntural, creo que es un espacio que cree en la iniciativa privada y que no discute eso, cree en la incorporación de la Argentina al mundo, y eso está buenísimo que lo pongamos en el centro de la conversación. Y bueno, cree en la pluralidad y en las instituciones, y además me parece que estamos en un momento donde la Argentina necesita estadistas. Necesita gente que no solo tenga un para qué, un proyecto de transformación real, que navegue en la complejidad de los problemas estructurales de la Argentina. Y me parece que Horacio Rodríguez Larreta es la persona que está preparada para hacer eso. ¿Qué pensás del futuro? Creo que soy optimista. Hasta hace un tiempo atrás soñar mi futuro me sonaba medio naive. Pero desde que empecé a soñarlo de manera colectiva con la banda que estamos armando, le empecé a encontrar como más sentido de que eso puede pasar. Que es de acá a 30 años más o menos, ¿no? Por ahí en términos más locales o provinciales, me imagino con que Tucumán sea la provincia más robusta en términos de calidad democrática, me imagino que sea el Silicon Valley del NOA, me imagino que su matriz productiva esté en su mayor potencial, me imagino que seamos los mejores en términos de igualdad étnica, racial y de género, ¿por qué no? Claramente hoy las cosas están dadas para que seamos todo el extremo, pero me parece que hay que laburar para meternos en la complejidad de esos problemas estructurales y resolverlo en generación. Creo que Tucumán exportó un montón de héroes patrióticos, Alberdi por nombrarte alguno, y Roca por nombrarte otro, polémico. Un poco más polémico, pero así hay un montón, y creo que tenemos que laburar para que haya una generación de líderes que cambien de nuevo el rumbo de Tucumán y de la Argentina.